quiero que desbaratemos nuestra propia teología, nuestro propio conocimiento acerca de Dios, y lo tiremos a la basura y recuperemos una nueva teología basada en la palabra de Dios. O sea, no quiero hablarte de choros ni de rollos del pastor. Quiero hablarte de lo que la palabra de Dios enseña, que es Dios. Porque Jesucristo mismo en un momento llegó y dijo: es como si Cristo estuviera con nosotros y se hiciera físico y presente, porque Él está ahorita aquí. Su espíritu está entre nosotros. Dice la palabra que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí, Él está aquí. Pero si se hiciera físico y visible para nosotros y nos preguntara lo que le preguntó a sus discípulos: a ver, Liz, ¿qué dice la gente que yo soy? Y tú puedes decirle: bueno, la gente dice que eres el niño Dios ahorita en Navidad. Algunos niños dicen que eres Papá Noel o si él. O sea, unos niños de Puerto Rico dicen que es Papá Noel o si él. ¿Ya le entendieron el chiste o no? Híjole, qué bárbaros. Ya me extrañaban, ¿verdad? Ay, pastor, sus chistes están malos. Si Cristo llegara y te preguntara: Ali, ¿qué dice la gente que yo soy ahorita en este momento? Pero así. Pero la siguiente pregunta que Cristo les hizo a sus discípulos es: ¿qué dicen ustedes que yo soy? ¿Quién soy yo para ti, David? ¿Quién soy yo para ti, Dalia? Que Cristo te preguntara hoy: ¿quién soy yo para ti, Adrián? ¿Quién soy yo para ti, Carmen? Enrique, ¿quién soy yo para ti en este tiempo? Y quiero desbaratar nuestra teología, porque necesitamos primero, para saber quién es Dios, quiénes somos nosotros. Necesitamos saber nuestra propia identidad. ¿Quién soy yo delante de Dios? ¿Quién soy yo en esta tierra? Porque lo primero que el diablo va a hacer cuando va a atacar tu vida, lo primero que el diablo va a hacer cuando vas a encontrar una afrenta, un problema, una situación complicada, te va a pegar en tu identidad. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 4 versículo 3? Cuando en Mateo Dios es bautizado, dice que inmediatamente después de que Él es bautizado es llevado al desierto, y el diablo tiene una especie de conversación con Dios, como si quisiera hacer un trato, un convenio con Él antes de hacer todo lo que tiene que hacer en la tierra Jesús. Y el diablo le dice 2 veces: si tú eres el Hijo de Dios. Y generalmente cuando el diablo viene a atacarte a tu vida, a susurrarte ideas y cosas, lo primero que el diablo te va a querer quitar es tu identidad. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 4 versículo 3: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y luego en el 4 verso 6 más adelante, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará cerca de ti. 2 veces le dice: si eres hijo de Dios. Ahora, ¿por qué está atacando el diablo la identidad de Cristo en ese momento? ¿Cómo cierra el capítulo 3 de Mateo? Mateo 3:17, fíjate cómo lo cierra. Si traes Biblia y le das una hoja ahí atrás, dice Mateo 3, relata el bautismo de Jesús por medio de Juan el Bautista, y fíjate cómo cierra el versículo: y una voz desde el cielo dijo: este es mi hijo amado, me da, ¿qué dice? Quien me da un gran gozo. Versículos atrás, Dios hace una declaración que le da identidad a Cristo, a Jesús, y le dice: es mi hijo amado. Imagínate cómo te sentirías tú cuando alguien te reconoce, cuando alguien dice: Él es mi hijo. Yo me acuerdo, yo ya procuro no gritar tanto porque a días me regaña, pero a veces lo voy a ver jugar básquetbol. Y cuando hace algo bueno, cuando echa una canasta sorprendente, cuando la clava, ay sí, ya mero. Yo grito en medio de todo el estadio y no me importa lo que la gente piense, y grito: ese es mi hijo. El otro día que fuimos de viaje,
Y había otro jugador que es amigo, que es hijo de un amigo de nosotros. Déjenme guardo los regalitos que me dan. Unos bubulús. Son bubulú buenos. Yo guardo los recaditos que me dan. El amigo de mi hijo hizo una jugada bien padre y la echó y el papá estaba ahí y luego el papá gritó, sí. Y yo le grité y le dije, ¿de quién es hijo ese niño, hombre? Y grita el papá, ese es mío. Hay un orgullo, ¿no? De hecho, todos tenemos una tendencia a ser reconocidos por nuestro padre. Es orgullo decir, ese es mi papá. Y Dios acababa de expresar acerca de Cristo y decir, ese es mi hijo, ese es mi hijo. Y no nada más es mi hijo, aparte saca buenas calificaciones, aparte es obediente y me hace feliz a mí, ¿no? Hay algunos hijos que se quedaron, uy, pastor, ya empezó a raspar muebles. No descobije, pastor. Estamos terminando semestre, está viendo que ya se le olvidó a mi papá. Y unos versículos más adelante, el enemigo quiere echar a perder la escena preguntándole a Jesús, a ver si es cierto, si eres el Hijo de Dios. Porque generalmente cuando el diablo quiere atacar tu vida, cuando tú cometes un error, cuando tú cometes un pecado, cuando tú la riegas, el diablo lo primero que va a querer quitarte, escúchame bien, es tu identidad. Y tú necesitas saber quién eres para reconocer quién es Dios en tu vida. Si no, vamos a estar perdidos. Isaías capítulo 53, verso 6. Si traes Biblia electrónica lo puedes encontrar rápidamente. Si no, anota los versículos para que los leas en casa. Los muchachos van a hacer un esfuerzo por ponerlos en la pantalla, pero quiero irme rápido porque apenas estoy en la introducción. Isaías 53, verso 6 dice, todos perderemos el rumbo, fíjate bien, como ovejas, cada una tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre él, hablando de Jesús, todo el peso de nuestros pecados. Ahora, ¿cuántos se van a descarriar? ¿Cuántos van a tomar su propio camino? ¿Y todos nos incluye a nosotros? Tú y yo tenemos una tendencia al pecado. Tú y yo, mientras seamos seres terrenales, vamos a tener una tendencia a querer las cosas terrenales. La avaricia es un pecado y probablemente todos los diciembres de aquí en adelante tú vas a estar luchando con el pecado de avaricia. Probablemente tú vas a estar, no te voy a decir, no te voy a vender, no te estoy ofreciendo un evangelio, aunque traigo el micrófono y parezco así como que vendedor de colchas de Michoacán, ¿no? Pásele señorita, le doy una, le doy dos. No te estoy ofreciendo, no te estoy vendiendo un evangelio en el que te digo que todos tus problemas se van a arreglar. Probablemente vamos a seguir luchando con las mismas tendencias pecaminosas en nuestra vida, porque la palabra de Dios dice que nuestra tendencia hacia el pecado es mientras estemos en esta carne. ¿Sabes cuándo vas a dejar de luchar y batallar con el pecado? Cuando estés con Cristo. Pero mientras estés en esta tierra, vamos a tener una tendencia. Ahora, no quiero que te sientas mal si de repente quieres ser codicioso y Dios te dice, dame un pollo, dame 2 pollos para la gente, y tú dices, no, Señor, es que quiero mi iPhone. Es una lucha interna que vas a tener. Pero el conocer tu identidad, el conocer quién eres en Cristo, te va a ayudar a tomar la mejor decisión en tu vida. Por eso es bien importante que conozcas nuestra identidad, porque probablemente caigas en pecado. Muy probablemente el día de ayer cometiste pecado. Muy probablemente hoy en la mañana cometiste pecado. Muy probablemente ahorita estás pensando en cosas que no deberías de estar pensando.
y estás pecando, y el diablo lo que viene y te quiere robar es tu identidad. Y te dice: ah, cómo eres hipócrita, ah, cómo eres falso, ay, ahora sí, muy aleluyita levantando las manos, pero anoche, ¿qué tal cuando estabas viendo el partido? No le quitabas la vista a las porristas. Ay, hay algunos que sí. Híjole. Ay, ya le dijiste al pastor cómo eres chismoso, ¿no? Romanos capítulo 3 versículo 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Cuántos justos hay aquí? Tenemos una tendencia a pecar. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, yo tuve que entender este versículo porque yo le decía a Dios: ¿por qué no vienen el miércoles a la oración? Y Dios me decía: pues es que realmente nuestra naturaleza a veces no, la naturaleza de ellos es no querer estar cerca de Dios. No hay quien busque a Dios. Dice: todos se desviaron. Dile al que está a su lado: también tú. A una se hicieron inútiles. Ya no le digas nada. No quiero provocar pleitos ahorita. Fíjate lo que dice: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En nuestro interior hay una tendencia para hacer lo malo, una tendencia para pecar, aun cuando ya somos hechos hijos de Dios. ¿Sabes cuál era el problema que tenía Jesús con los fariseos? El problema que tenía Jesús con los fariseos era que ellos se sentían tan santos, tan dignos, que tomaban el papel de Dios para juzgar a los demás. Y Dios en muchas ocasiones les dijo: hey, la onda no es por ahí, ustedes también batallan, ustedes también cometen pecados, ustedes también. ¿Qué pasó con la adúltera? Ellos ya estaban listos para tirar la primera piedra y Jesús les dijo: el que esté libre de pecado que suelte la primera piedra. Y yo me imagino que uno a uno fueron soltando las piedras y se fueron retirando porque empezaron a reconocer que ellos también estaban viviendo en pecado. Lo peor que nos puede pasar, hermanos, es pensar que tú y yo somos muy santos, que somos intocables, que somos tan santos que podemos inclusive tener la autoridad para criticar y juzgar al hermano que ha caído en lugar de ir por él y levantarlo. Nosotros tenemos que mantenernos alerta día con día, porque día con día, aún siendo hijos de Dios, vamos a estar luchando con el pecado. El que cree estar bien dice: mire que no caiga, esté alerta, cuídese. Porque lo peor que nos puede pasar es caer en la confianza y decir: yo soy súper santo. Porque el reino de Dios no se trata de superhéroes. Nada más hubo uno, y ese murió en la cruz por ti y por mí. Porque de ahí en más dice: no hay más justos. Y ustedes me van a decir: entonces, Saulo, necesitamos tú y yo entender que somos pecadores incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Por mucho que tú hagas, por mucho que tú des, el diezmo y la ofrenda, no estás pagando nada. El diezmo y la ofrenda es una forma de agradecer a Dios lo que Él nos da, pero no te da acceso al cielo. Necesitamos a Jesús. No, por eso no hacemos mandas. Las mandas no te dan acceso al cielo, porque solo uno pagó el precio para que tú y yo podamos entrar al cielo, y es Jesucristo. No hay más. No, por mucho que tú te peines bonito, por mucho que tú te vistas vintage y andes a la onda con pantalones skinny, ¿no? Eso no te da acceso a Dios. Es que ahora hay que traer pantalones bien apretados porque todos los cristianos los traen. No. Sí, cierto. Sí, amén. Tú y yo necesitamos a Jesús en nuestra vida.
Dilo con ganas, mi amor. Ahora sí di eso. Tú y yo necesitamos a Jesús en nuestra vida. Día con día, lo peor que nos puede pasar es tener la confianza y decir: qué buen tiempo vivimos ayer domingo en su presencia y hoy lunes ya no necesito tanto. Lo que Dios me dio ayer es suficiente. No, lo necesitamos día con día para vencer las luchas y las pruebas. Ahora te estoy diciendo que vamos a batallar con el pecado, mas no te estoy diciendo que es normal que caigas en el pecado. El problema es que caemos cuando nos confiamos y decimos: pues Jesús está conmigo. Necesitamos reconocer quiénes somos para invitar a Jesús día a día a nuestra vida. Él quiere tener una relación con nosotros. Si tú no tienes una relación con tu esposa, tú no vas a tener una intimidad con ella. Olvídalo, forget it. Excuse me, es que pues ahorita que dijeron lo del programa me puse muy English. Tú llegas con tu esposa después de una semana que no le hablas, que no le dices mi amor, que no le dices mi cielo, que no le tratas como una reina, y entonces quieres llegar directo a la intimidad. Tu esposa te va a batear. Ay, algunos hombres se quedaron bien serios. Pero ¿qué pasa si toda la semana preparas el ambiente para el fin de semana? Ojo, jóvenes, no estoy hablando de nada malo, ¿no? La intimidad está hecha para el matrimonio y es algo que se disfruta preciosamente hermoso en el matrimonio, dentro de Dios. Sí, es cierto, ¿verdad que sí? Y toda la semana le dices: hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, chiquita? Hola, preciosa. Y a pesar de que te griten, porque las mujeres son así, lo tratan a uno mal. Pero lo peor de todo es que ya no la creemos. Es increíble los hombres de la iglesia que dicen: pero es por mi bien, pastor, pero es por mi bien, pastor. Hombres, necesitamos tener una charla para que me digan cómo le hacen. Necesitamos, para tener intimidad con Dios, con Jesús, tener una relación de todos los días con Él. Necesitamos invitar a Jesús a nuestro carro. Necesitamos invitar a Jesús en nuestra alcoba, en el baño inclusive. Necesitamos invitar a Jesús en nuestro celular, en nuestra iPad, en nuestra televisión, en la sala, a la 1 de la mañana cuando prendes la televisión. Necesitas invitar a Jesús. Necesitas invitar a Jesús a tu vida cuando esos pensamientos de mal lleguen, cuando esos mensajes incorrectos lleguen, cuando esos mensajes de depresión, de tristeza, de sentir que yo no soy nadie. Ahí es donde debes invitar a Jesús. Pero como tenemos una imagen equivocada de Dios, en esos momentos es cuando más nos alejamos. Yo no soy digno, Señor, de ti. No, escúpeme, que tu ira caiga sobre mí. Y yo creo que Dios te ve y te dice: invítame ahí. ¿Por qué? Porque el enemigo lo primero que va a hacer es quitarte tu identidad. Muchos queremos ganarnos el favor de Dios cuando hemos pecado. Muchos caemos en pecado y queremos ganarnos el favor de Dios y decimos: ay, Señor, tengo todo el mes que no diezmo, pero ahora sí te voy a diezmar. No más porque para que me perdones. No necesitas. Digo, sí necesitas diezmar, pero el diezmo tiene otra visión y otro propósito. Pero no pretendas ganarte el favor de Dios, porque Efesios capítulo 1 versículo 4 y 5 dice, fíjate, me encanta Efesios y me encantan estos versículos porque yo los atesoro y los hago míos. Estoy ya como viejito, me empiezan a gustar las macetas.
En mi oficina, en la universidad donde yo trabajo, se llaman suculentas. Las mujeres saben de lo que hablo, ¿no? Son unas plantitas chiquitas, desérticas, que no necesitan mucha agua, y así se llaman las suculentas, chiquitas, bonitas. Algunas traen sábila, algunas traen unos cactus chiquitos, y entonces allá en mi oficina tengo una, pero en mi casa, en mi escritorio tengo otra, y ya encargué otras 2 más. Y me encantan las macetitas, pero algo que tienen las macetas, las suculentas, es que la persona que las hace, que por cierto es una amiga desde la secundaria, que hoy en día es cristiana, y me encantó porque yo le prediqué en la secundaria y me decía, tú estás loco. Años después la veo y me dice, me hice cristiana como tú, loca, estoy loco. Y yo, oh, qué locos. Y bien suave. Pero pone un pizarrón negro, y yo lo recorto, escribo un versículo y lo pongo en la suculenta y lo recorto, y entonces ahí tengo versículos claves para mi vida. Yo soy libre porque Él me escogió. Dios me ama, nosotros le amamos porque Él me amó primero. Y tengo esos versículos. Tú necesitas llevar la palabra de Dios a tu casa. Pon versículos en tu casa, que tus hijos la lean, que tus hijos la vean. En la recámara ponle a tus hijos, no, tú eres un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ponle versículos. Pero Efesios es uno de mis libros favoritos de la Biblia, y dice, fíjate lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 4. Ya les di mucha chance para que lo pusieran. Dice, Dios nos escogió, diga conmigo, nos escogió. En Él, dice, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, dice el 5, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Puedes notar las siguientes palabras que me impresionan en estos versículos. Dios nos escogió. Tú eres escogido por Dios. Nuestra identidad se basa en que Él me escogió. Hay algo en mí. Escucha lo que te voy a decir. Hay algo en ti que a Dios le vuelve loco. No, yo también hubiera aplaudido, mi amor, me hubiera emocionado. Hay algo en ti. Tú que piensas, yo no soy nadie, yo no soy especial, yo no valgo nada, nadie me quiere, todos me odian. Ustedes saben ese himno, ¿no? Tú que piensas eso, Dios te escogió a ti. Algo tienes tú que vuelve a loco a Dios, porque Él dice, no nada más eso. O sea, ¿qué persona en sus 5 sentidos da a su hijo único para que lo maten por ti? Dios lo hizo por ti. Tú que dices, yo no valgo nada, no tengo estudios, yo lo que valgo, lo que he estudiado no es suficiente. Dios te escogió a ti. Nuestra identidad no debe morir, porque Él nos escogió a nosotros. Para no nada más nos escogió para sí, para su juguete, sino para que seamos santos delante de Él. Saulo, pero yo he cometido pecado. Saulo, pero yo todavía estoy batallando, todavía estoy luchando, todavía tengo pruebas, todavía tengo luchas. Te tengo una noticia, es que cuando tú aceptaste a Jesús en tu corazón y lo invitaste a tu vida, Dios te ve a ti a través de Jesús. Y por eso Él puede verte sin mancha y sin arruga, porque ve a Jesús, ve la sangre de Cristo derramada sobre tu vida y dice, yo te escogí a ti. Ahora, somos sus hijos, pero no somos semidioses, ¿eh? Ojo, estoy en contra de esa teología. No somos Jehová Juniors. No somos iguales a Dios. No somos iguales a... no, es que mi Chuy, mi carnalito. No. No somos iguales. ¿Me explico? Él es Dios y nos vio a nosotros
y nos adoptó a nosotros. No dice que nos dio su gen, que nos puso su biología dentro de nosotros, que su ADN lo puso en mí. ¿Verdad que no dice eso la Biblia? Dice que me adoptó como su hijo. Es decir, Él sigue siendo Dios y yo sigo siendo ahorita carne. Pero aún así Él me ve a través de los ojos de Jesús. Tengan cuidado lo que ven en internet. Ahorita es tan fácil. Ahorita es tan fácil no venir a la iglesia, que al cabo aquí, mira, me pongo YouTube, bien padre, oigo la predicación. Es más, hasta adoro aquí, así en pijamas. Está bien. Pero aparte, esa fue la voluntad de Dios. Lo hizo. Nadie lo obligó a Dios. Nadie le torció el brazo a Dios para adoptarnos. Él lo hace porque nos ama. Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. Fíjate lo que dice: y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo, que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y esto está tremendo. Y si somos hijos, dice, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. La Biblia dice que mi identidad me la da Jesús como su hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. A pesar de lo que hagamos, Dios te hizo su hijo y no importa el pasado. Es más, Dios conoce tu pasado, conoce tu presente y conoce tu futuro. Y Él sabe que mañana probablemente vuelvas a caer en pecado. Él sabe que mañana probablemente vuelvas a pecar y vuelvas a seguir batallando con el mismo pecado. Te tengo una noticia: tu identidad no te la da el pecado. Tu identidad te la da Dios. Y Él quiere que te acerques con un corazón humilde y le confieses el pecado, porque Él quiere que tú entiendas que tu identidad, tu vida no se basa en lo que haces, sino en Jesús y lo que Él hizo por ti. Ahora eres un hijo de Dios. Él te escogió. Y lo más padre de todo es que Él no cambia de opinión. Los hijos adoptados son hijos escogidos. Los hijos adoptados no nacen de una manera biológica. Los hijos adoptados se engendran y nacen en el corazón. Dios te engendró en su corazón y Él te escogió a ti. Un hijo biológico no puedes escogerlo. Llegas y te dice: esto fue lo que salió de la matriz. Pero los hijos biológicos así llegan. No lo puedes cambiar. No puedes decirle a tu esposa: no te agüites, esposa, mañana vamos al Walmart y lo cambiamos por un pavo. Le echamos más ganas en el otro y todo, ¿no? No, o sea, ya es lo que te tocó. Pero un hijo biológico, un hijo adoptado, tú lo escoges. Un hijo adoptado dices: ese es mi hijo. Esa es la relación que Dios quiere tener contigo. El pecado no le va a robar a Dios un hijo. Tu vida, tu fracaso, tu divorcio no le va a robar a Dios un hijo. Los problemas que tú tienes, ella puede portarse bien, gracias a Dios, porque trae buenas calificaciones, pero ella sabe que puede traer malas calificaciones, se puede portar mal, sigue siendo mi hija. Cuando nosotros fallamos, a Dios,
el diablo viene y trata de quitar tu posición. Otra vez, tú no mereces la gracia de Dios. Tú no mereces ser hecho hijo de Dios. Tú no mereces que Dios te abrace. Tú deberías de estar colgado ahí en la cruz porque tú volviste a fallar y Dios te dice: no, tú eres mi hijo y yo te amé y yo te escogí y yo te perdono. Tú eres hijo de Dios. Tu identidad no la definen tus fracasos. Nunca te va a abandonar. Tú le perteneces a Dios. Cuando Él nos llama santos, ya no nos define por el pecado, sino que nos ve a través de Jesús. Y Él dice: eres santo. Pero tenemos que aprender, y quiero ir cerrando con esto. Si me ayudas, Franco, Isra, por favor. Necesitamos vivir como hijos. Iglesia, necesitamos vivir como hijos. Que cada vez que vengas el domingo, vengas apasionado porque vas a ver a tu Padre, porque tu Padre te va a abrazar. Es una excelente oportunidad para correr a Dios y decirle: papá, aquí estoy. Oye, pero es que yo fallé, es que yo cometí un error, es que Dios no ve tu error. Hay gente que deja de venir a la iglesia porque ya la semana pasada no vino y la antepasada tampoco vino. Ay, ¿a qué voy? Soy un hipócrita. ¿A qué vienes a encontrarte con el que te escogió y te ama aún? Saulo, y si peco, y si vuelvo a caer en pecado, te voy a decir algo: vas a volver a caer en pecado. No me preguntes eso porque te lo voy a afirmar. Sí, vas a volver a caer en pecado, porque mientras vivamos en esta carne vamos a pecar. Primera de Juan capítulo 8 versículo 9 dice, fíjate lo que dice, 1, 8 y 9. Si afirmamos que no tenemos pecado, escucha, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Confiesa tu pecado. Saulo, y si peco, confiesa tu pecado. Nosotros hemos querido romper con el esquema de equipo pastoral. Y muchas veces creemos que el equipo pastoral, no, son los pastores de la iglesia. Y hemos decidido, antes que ser equipo pastoral, ser amigos. Y tenemos la confianza como equipo pastoral a veces de platicar en la oficina y decir: chavos, hice esto mal, confieso mi pecado. Y entonces nos abrazamos y nos levantamos. El otro día uno de ellos me habló por teléfono y me dice: carnal, estoy bien apenado, cometí un pecado, pasó esto y esto. Digo: dale, vamos a orar. Él te sigue amando igual. Nosotros no somos perfectos, pero entendemos la importancia de tener amigos y de ayudarnos unos a otros. Primera de Juan dice: si tú dices que no es pecado, si yo me paro aquí y les digo: hey, tienen un pastor súper santo, Juan dice: ya está pecando su pastor. Yo cometo errores, pero confieso el pecado. Tengo una mejor amiga con la que tengo la libertad de ir y confesar pecados. Hace unos meses yo condené a un tiempo atrás a un pastor. Tiré la primera piedra. Todavía me acuerdo y me duele. Y Dios me confrontó ahí en lo íntimo de mi corazón y me dijo: eres un fariseo. Y le dije: perdóname, yo no quiero ser así. Y le dije a mi esposa, le dije: mi amor, necesito hablar contigo. Soy un fariseo. Tiré la primera piedra, condené a un pastor. Y me dijo: ¿ya te arrepentiste? Le digo: le estoy pidiendo perdón a Dios y confieso mi pecado contigo. Y entonces ella me ayuda y oramos juntos. Ellos me ayudan y oramos juntos.
Queremos hacer algo diferente. No queremos vivir en una hipocresía en nuestra vida y decir, somos así los super ultra mega plus. No somos, pero somos amigos y nos vamos a ayudar y nos vamos a levantar la mano y vamos a estar juntos. Confiesa tu pecado si caes en pecado y agárrate de alguien que te ayude. En esta iglesia, si algo he querido enseñarles a ustedes, es que no te vamos a juzgar. El otro día un hombre platicaba conmigo y me decía, es que yo qué valgo, mi llamado se terminó, pasó esto en mi vida, pasó esto, pasó aquello, pasó. Y lo escuchaba todo lo que él decía mal, y al último que terminé diciéndole, no te juzgo, Dios te ama. Si tú no ves algo bueno en ti, Él sí, por algo te escogió, y voy a estar contigo y te voy a ayudar y vamos a levantarnos juntos. Y voy a estar, y todos los días, carnal, ¿cómo vas? Hermano, ¿qué puedo hacer por ti? Juan dice, confiesa el pecado. Estaba leyendo, esta semana fuimos a ver una película en preestreno. Va a salir a finales del mes de enero y yo se las voy a recomendar. De hecho, quiero rentar la sala para que la vayamos a ver como iglesia. Pero estaba leyendo el testimonio de un hombre, se llama El Corazón del Hombre. Y si puede ir pasando la banda completa del equipo de alabanza, se los agradezco. Fíjate lo que relata este hombre. Un hombre cristiano que da conferencias, pero aún siendo un hombre cristiano dando conferencias, atado a la pornografía, relata lo siguiente. Recuerdo que estaba en una prisión, dice, la prisión de la pornografía. Con las manos esposadas cargaba un plato de comida. Mientras caminaba en la cafetería de la prisión, entre todas las mesas, y nadie me dejaba sentarme a su lado, hasta que encontré al fondo una mesa vacía y me senté. En eso entró Jesús, vestido como preso igual que yo, y se sienta frente a mí y no dice nada. Y le pregunto, Jesús, ¿comerías conmigo? Y me respondió, comería contigo las veces que quieras. Por cierto, la puerta está abierta, puedes irte cuando quieras. ¿Cuántas veces cuando caemos en pecado, el diablo no nos roba nuestra identidad como hijos de Dios y pensamos que Dios se avergüenza de nosotros? Pensamos que Dios se voltea porque Él es un Dios santo y nos dice, tú no vales nada, y tenemos vergüenza y no nos acercamos a Dios. Hace unos días me quebró el corazón mi Nati, porque le fue mal en un examen, reprobó y se sentía avergonzada con nosotros, le daba una pena. Así es, de medio traumada mi hija. Y llegó llorando y me dice, papá, me vas a regañar, soy lo peor, reprobé el examen, perdóname, papá. Y yo creo que ella esperaba un regaño, y cuando la veo lo único que agarro es abrazarla y decirle, no pasa nada, es un examen, no te preocupes, tienes a tu papá aquí, y tu mamá, que es muy inteligente, te va a ayudar a estudiar. Pero sintió un alivio cuando papá la abrazó. ¿Cómo no amar a un Dios tan bueno? Su amor por ti es incondicional, es infalible y está siempre presente. El amor que Dios tiene por nosotros es entrañablemente grande aun cuando pecamos. Y cuando no pecamos también nos ama. Dios conoce mi pecado. Aún el pecado que vas a cometer en 2 años, Dios lo conoce. Y aún a pesar de eso, Dios sigue loco por ti. ¿Cómo no amar a un Dios tan bueno? Romanos capítulo 5 versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Jesús ha actuado a nuestro favor.
Y eso es gracia. Lleva a Jesús a tus luchas. Lleva a Jesús a tus pruebas. No lo saques de tu vida. Cuando estés en medio del problema, en medio de la situación, en medio de tus pensamientos, lleva a Jesús contigo y dile: Señor, ven y ayúdame. Porque tú solo, hermano, no vas a poder. Si estás esperando purificarte, hacer lo necesario para ser limpio, estás equivocado. Tú no tienes que hacer nada. Eso se llama gracia. Él ya pagó el precio. Tú lo único que tienes que hacer es acudir a Jesús y decirle: Señor, perdóname. Y pedir ayuda a alguien. Ten un amigo a tu lado que te ayude en medio del problema. Tienes que tener a alguien en tu vida. Ya basta de decir: estoy bien, no pasa nada, pero por dentro te estás consumiendo y estás encerrado en la prisión del pecado. Confiesa el pecado, pide ayuda, agárrate un amigo y dile: te necesito a mi lado. Un amigo que no te va a juzgar. Si no, amados, no vas a salir de ahí. Confiesa tu pecado y avanza. Dios te mira y te abraza y dice: eres mi hijo. ¿Cuál es la teología correcta acerca de Dios? Él es mi Padre. Ya no soy esclavo del temor, ahora soy hijo de Dios. Póngase de pie, por favor.